Bien, el doctor Dardo Tórtul es fiscal coordinador de la Cámara de Gualeguay, así sería, doctor, ¿no? Claro, ¿Cómo le va? fiscal, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Sería fiscal coordinador del tribunal, ahora nuevo Tribunal de Ujú. Juicio y de Apelaciones de la ciudad de Gualeguay, y a su vez con las jurisdicciones como coordinador de Gualeguay, Nogoyá y Victoria. Ajá. Y está con mucho movimiento Bastante, en Nogoyá, bastante. digamos, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo, sí. cómo, dentro de lo que pueda contar, cómo está observando el caso del Bueno, cura Escobar Gaviria? sí, en primer lugar darle un apoyo que yo creo que es necesario y es importante al doctor Uriburu. Me parece que él ha trabajado concienzudamente, prudentemente. Al contrario, creo que es un hombre que en la información pública se ha manejado con una prudencia importante. Además, conforme lo que yo he podido contactarme con él y lo que me ha llegado de información de su parte, constantemente, tanto a mí como al Procurador General, al doctor García, este, entendemos, ¿no es cierto?, que en la denuncia, yo hablaría, digamos, de la denuncia primigenia, donde ya fue indagado Sí, sí. el padre Escobar Gaviria, están dados los elementos de convicción suficientes como para llamar a una persona a declaración de imputado. Los elementos de convicción suficientes había como para solicitar al juez de garantía su detención y eventualmente solicitar su prisión preventiva. Si bien es cierto que el doctor Acosta recoge nuestra solicitud, nuestro pedido, ¿cierto? Tiene una coincidencia con nosotros, que bueno, el Tribunal de Apelaciones revoca esa decisión de una prisión preventiva y va hacia una medida de sustitución en los términos del artículo 349 del Código Procesal Penal. Lo cierto es que nosotros también hemos sido, más allá de las disidencias con la opinión de el doctor Dumont, hemos sido respetuosos del fallo y no hemos presentado recurso de casación, ¿cierto? Así que por lo tanto yo vemos bastante bien, inclusive tengo entendido que Federico solicitó una audiencia a los fines de algunas cuestiones que no surgían muy claras, ¿no es cierto?, de la decisión del doctor Dumont. Esto con todo respeto al doctor Dumont, con quien tengo una relación personal muy buena, pero bueno, vos, Daniel, que sos un periodista avesado, que has estado muchísimos años en la cuestión judicial, sabés que en el derecho hay cuestiones opinables, Sí, sí, por supuesto. que uno puede ver un objeto desde distintos puntos de vista. Bueno, más allá de esa no coincidencia con el fallo, hemos sido respetuosos de él, y por ahí entendía el agente fiscal con toda razón que había que ciertas circunstancias aclararlas, ¿no es cierto? Una de ellas era lo referente al lugar que se fijaba como residencia, e inclusive también, ¿no es cierto?, aclarar que también la cuestión que no quedaba muy clara era la función de Monseñor Puigari en su rol, ¿no es cierto?, de alguna manera de responsable de la nueva medida que dictaba la Cámara, el Tribunal de Apelaciones. En ese sentido, se ha fijado ya un domicilio en la localidad de Oro Verde, según me informaba el doctor Uriburu, y bueno, la función que de alguna manera cuando Federico aclaraba el tema de la función de garantizar, ¿no es cierto?, la sujeción al proceso de Escobar Gaviria, que implica no la figura del garante económico, ¿me entiendes?, sino de garantizar en el sentido de informar al tribunal sobre cualquier irregularidad que viera en el cumplimiento de la medida por parte de quien en ese momento estaba sujeto a proceso, que es Escobar Gaviria. ¿Y quién garantiza, digamos, quién da garantías en cuanto al control de los movimientos del cura en Oro Verde? O sea, en un departamento, que uno no... porque una cosa es que pudiera estar en un establecimiento religioso como era la idea original, pero otra cosa es que esté en un departamento donde... o sea, claro, hay alguna normativa, algunas especificaciones, decir, bueno, usted debe, o sea, va a tener un policía en la puerta, usted tiene que dar cuenta, digamos. Sí, sí. En principio eso estaría cubierto con la presentación que él tiene que hacer 2 veces por semana a la Fiscalía, ¿no es cierto?, de Nogoyá, ¿cierto? Eso en principio nos daría la pauta que él estaría todavía en la jurisdicción. Por el otro lado, la persona que ha sido asignada responsable, en este caso que es el obispo, también por su parte tendrá que tomar algún tipo de recaudo e informar cualquier irregularidad. Máxime que se trata de un superior inmediato de él en la materia eclesiástica, ¿no es cierto?, ni más ni menos que un Bueno, obispo. doctor, pero en este caso, uno nota que entiendo que en próximas horas, no sé si mañana o pasado mañana, el arzobispo de Paraná, el doctor Juan Puigari, se iba a reunir con el fiscal Uriburu. No sé si usted también está convocado a participar. No, yo no, pero me informó el doctor Uriburu de esa reunión. Sí. Digamos,
donde me parece que va a marcar cierta distancia, digamos, como que no quiere, no está dispuesto a hacerse cargo de ese tipo de control, digamos. Sí. Bueno, en ese caso reevaluaremos como fiscal, ver qué solicitud efectuaremos, pero en principio estaría bueno escucharlo a él, ¿no es cierto? A Monseñor Puigari, a ver qué es lo que tendría para decirnos, ¿no es cierto? Pero en principio ese es el estado de situación. No te olvides que las cautelares no son medidas tomadas del día a la noche o caprichosamente, sino que cuando el juez de garantía hace un análisis de la medida cautelar, hay dos, valga la redundancia, estudios o dos análisis que debe efectuar. El primero, de que haya motivo suficiente para darle verosimilitud, para darle credibilidad a la denuncia inicial. Primer análisis que ya está hecho. Eso creo que en la apelación, en el Tribunal de Apelación, no se discutió. Y lo segundo, que sí fue discutido, fue la medida a tomar para evitar el riesgo procesal, ¿no es cierto? Lo primero, ya está. Es decir, hay elementos suficientes, es decir, no es una medida caprichosa del fiscal ni nada por el estilo, sino que evidentemente él ha considerado creíble el relato que han hecho las víctimas. Además, seguramente, obviamente ha tenido otros elementos de juicio que apuntar. Está la famosa Cámara Gesell. La Cámara Gesell, la defensa la ha discutido, ¿no es cierto? Ha tratado de excluirla probatoriamente y sin embargo el Tribunal de Apelaciones la deja, ¿no es cierto? Además es una Cámara que se ha tomado con todos los resguardos y todas las garantías de ley, y uno puede llegar a decir, bueno, perfecto, la Cámara, es decir, su valor probatorio, la defensa puede decir lo suyo, nosotros decimos lo nuestro, ¿no es cierto? Pero que la Cámara Gesell es válida, claro, ¿no es cierto? Además la toma personal entrenado, personal de la justicia, y no es la primera Cámara Gesell que esta gente toma, ya ha tomado anteriores. Te digo por haberlos tenido en juicios incluso del viejo sistema, a las profesionales que intervinieron, y a ver, han sido gente muy solvente, gente con una experiencia importante dentro del campo. No nos olvidemos que la Cámara Gesell tiene una función muy importante, y esto es lo que yo creo que no tenemos que perder de vista. La víctima, niño, conforme la definición que da la Convención de los Derechos del Niño, persona menor de 18 años. Fíjate que en este caso hablamos de una persona de 11 años, en una etapa delicada de su formación, y en donde es importante tomar los elementos a fin, lo que se llama la victimización de segundo grado. La victimización de primer grado está dada por el hecho presuntamente delictivo, el hecho delictivo. La victimización de segundo grado, por allí inevitable, es la de que se da por el propio proceso, someter a la persona a todo el trajín que conlleva el proceso. Y bueno, lo que busca la Cámara Gesell es precisamente esta victimización de segundo grado, atemperarla, disminuirla, ¿no es cierto? Por eso también nosotros hemos sido sumamente cuidadosos en evitar todo tipo de referencia, ¿no es cierto?, que permita que de alguna manera individualizar al niño o de alguna manera afecte, ¿no es cierto?, su desarrollo futuro. Bueno, la Cámara Gesell es uno de esos mecanismos tendiente a evitar. Es tomada por profesionales, en un ámbito muy especial, muy particular. Bueno. Doctor, se van sumando felizmente nuevas víctimas que van testimoniando, ¿no? Y con una contundencia y una gravedad, digamos, porque no es fácil lograr, digamos, contundencia tal como se ha notado, digamos, con víctimas de abusos de parte de referentes eclesiásticos. Uno lo vio en la causa de Larraz, digamos, lo vio en la causa Moya, digamos, pero me parece que el testimonio que hicimos conocer en las últimas horas fue de los testimonios más duros y crudos, digamos, que se conocieron del 2012 a esta parte, ¿no? ¿Puede variar la situación procesal del cura a partir de estos nuevos testimonios? Yo en ese sentido por ahí no me animaría a aventurar, pero ¿sabes por qué? Porque estamos en relación a esa denuncia en una etapa de análisis muy al inicio, para empezar. Por ahí la defensa ha hablado del derecho, el del principio de inocencia. El principio de inocencia es uno de los basamentos de nuestro sistema constitucional, ¿no es cierto? Los fiscales tenemos el deber de respetarlo. Ahora, perdón. El tema es que
esta defensa es la que hasta la semana pasada venía insistiendo por todos los medios de que no había víctimas. O sea, en principio descalificó el niño de 11 años. Después dijo que no había otras víctimas, que estaba convencido de que el sacerdote no había cometido ningún tipo de abuso contra ningún niño, ningún joven, y esto le desmorona totalmente la estrategia, claro. Porque, o sea, además del niño, ya se han sumado 2 víctimas más. Claro. Por eso yo lo que te quería explicar, el principio de inocencia en nuestro sistema, es cierto, solamente lo quiebra una sentencia, además firme. Sí, es decir, que pasó el estándar de revisión, ¿no es cierto? Ahora, no debemos ser ingenuos y saber que ese principio de inocencia, de alguna manera, perdóname que haga algo muy boxístico, sufre ciertos golpes o ciertas mellas en el camino de un proceso. Uno de los golpes, una de las contundencias que sufre el principio de inocencia es cuando, te decía, hay elementos para sospechar o que hacen o me muestran como probable la participación de alguien, y lo llamo a declaración de imputado. Y ya lo llamo a declaración de imputado y tal vez dicto una medida de coerción. Y ya hay otro golpe, otra contundencia más cuando dicto o solicito esa medida de coerción y la dicta alguien. Viene otro golpe más cuando a ese estado de inocencia, cuando yo como fiscal requiero la elevación a juicio. Ni hablar el golpe más fuerte que se da hasta que hay una acusación. Y ni hablar cuando hay una sentencia no firme, y bueno, finalmente cuando la sentencia condenatoria adquiere firmeza, es el golpe tal vez más fuerte. Como también puede el principio de inocencia en un determinado caso, X supongamos, puede a lo mejor fortalecerse porque no hubo pruebas, por ejemplo, o las pruebas no convencieron a un tribunal. Pero nosotros, para nuestra teoría del caso, consideramos, ¿no es cierto?, que hay elementos de convicción suficiente como para seguir llevando, como está llevando adelante el doctor Uriburu, este caso, ¿no es cierto? No quisiera todavía expedirme sobre esto porque... Entiendo perfectamente, por una cuestión también de estrategia judicial. Exactamente, de ustedes, ¿no? Sí, obviamente. Y en el caso de las carmelitas descalzas, digamos, y las irregularidades en el convento, digamos, recordemos que acá hay una decisión de la justicia de apartar a la Madre Superiora, que se encuentra en Lucas González, que de alguna manera dependía de la autoridad de capellanía de Escobar Gaviria. ¿Y cómo sigue esa situación? O sea, ¿cómo se controla, cómo siguen los pasos? Digamos, porque por allí es como que nadie más supo cómo eran los días de la Madre Superiora, Luisa Toledo. Sí, bueno, en ese sentido yo tendría que solicitar la información respectiva a ver cómo va eso. Desgraciadamente por ahí, por una cuestión de hoy ha sido un día bravo en el tribunal, pero también está el control que tienen que hacer las propias autoridades del quien dicta la medida, que es el juzgado de garantías, y obviamente yo no recuerdo la situación, si está esta señora, si está con prisión domiciliaria o no, sinceramente no me acuerdo en este momento, pero lo cierto es que ella sigue sujeta al proceso. Se la aparta en el sentido por qué se busca el apartamiento, para evitar, ¿no es cierto?, que contamine de alguna manera o dañe procesalmente el testimonio de otras personas que están ahí en el convento. Vos fíjate que estamos hablando de un ambiente cerrado, una clausura. Te pongo un ejemplo. Perdóname que sea muy cinematográfico mi ejemplo. No. ¿Te acuerdas el caso del Bounty, el motín a bordo? El poder que tiene alguien en un ambiente cerrado. En este caso, bueno, el caso del Bounty era en el mar. Bueno, en un convento también donde estamos en un lugar muy chico, mismo podríamos decir de otras instituciones como una cárcel, por ejemplo, donde hay alguien que tiene un poder sobre el cuerpo de otros. En este caso se separó también a esta persona. El doctor Uriburu me hizo todo un reconto de varios testimonios que se han recibido en estos días. Hay otras responsabilidades que tampoco quiero hablar mucho porque las estamos analizando, sería muy aventurado decirlo aquí, pero inclusive no me acuerdo si se recibió, se está por recibir el testimonio de otros sacerdotes también de ahí, de la jurisdicción. Es un caso que también yo estimo que lo ha trabajado muy bien. Vos fíjate que la justicia federal ha rechazado la incompetencia, ¿cierto? En ese sentido también discrepamos con el fallo de Cámara. Entendemos que esto es jurisdicción ordinaria, jurisdicción provincial,
¿no es cierto? Y es un caso que también él lo ha trabajado muy bien, incluso me avisó de los primeros momentos. Él tomó una medida que fue el uso de la fuerza pública en relación a la puerta. Él tenía motivos justificados, el fiscal, para obrar de esa manera. Se obtuvieron secuestros y bueno, en estos momentos hay una etapa de pericial que se está practicando sobre algunos testigos si están en condiciones o no de declarar. Eso es hasta este momento lo que yo tengo sabido. ¿Cuántos años tiene en la justicia usted? Yo entré en el año 1993 en la justicia y ya tenía 3 años de profesión libre. Es decir, estoy ya en los casi 26 años, 23 años en el Poder Judicial, más 3 de profesión, 26 años. ¿Qué fue lo que más le sorprendió del caso Carmelita? Bueno, en primer lugar, te debo reconocer algo públicamente, soy creyente. Más allá que no sea un practicante, uno tiene ciertos prejuicios, te voy a ser sincero, Daniel, a veces a favor y a veces en contra, ¿no es cierto? Los prejuicios en contra uno trata de siempre eliminarlos y es como la pequeñez humana que uno quiere superar todos los días. Y los prejuicios a favor que uno los cree más firmes, ¿no es cierto? Es decir, la última institución que yo hubiera pensado que sucedió una cosa de esta era en un convento del Carmelo. Inclusive fíjate que popularmente hay un dicho, se portó mejor que una carmelita descalza. Es decir, uno tenía otra visión, además el convento uno lo veía siempre desde la calle, jamás iba a imaginar que una situación como la que han agarrado las víctimas estaría sucediendo. Máxime con víctimas que también nosotros vimos la verosimilitud de lo que ellas estaban narrando. Creo sí que cabe hacer una aclaración acá que me parece que es importante también, porque viste que estas cosas a veces se disparan hacia comentarios o cuestiones que a veces escapan a nosotros los funcionarios judiciales. El hecho que estemos trabajando en casos como en mi jurisdicción, el caso de las hermanas del Carmelo, el caso del sacerdote Escobar Gaviria o otros colegas que están trabajando en el Yarraz, en Moya, no es que el Ministerio Público esté en contra de la Iglesia Católica, ni siquiera que estemos en contra de una manera de mirar la fe, sino que nosotros trabajamos en base a conductas, ¿no es cierto?, que las consideramos delictivas, ¿cierto? Trate de sumarme en el lote, digamos, allí para no quedar como que es el que está persiguiendo la iglesia, digamos. No, para nada. O sea, estamos hablando de situaciones irregulares, exactamente, que deben ser denunciadas y deben variar, digamos. Y tu misión es informar. Claro. Precisamente, el más republicano de los actos de gobierno, o de los actos que pueda hacer un particular para contribuir al mejor gobierno. Y además hay una cuestión importante que se ha dado terminando el siglo XX y comenzando el siglo XXI, el periodismo de investigación, ¿no es cierto? Ahí es donde, y bueno, primero felicitarte por tu premio, y bueno, fíjate que estoy en estos momentos en el programa de alguien cuyo periodismo de investigación ha permitido avanzar en una gran cantidad de casos, ¿cierto? Yo creo que el periodismo de investigación es uno de los fenómenos más importantes en relación a los medios de prensa de este comienzo de siglo, ¿no es cierto? Que nos ha llevado a explorar senderos que por ahí la justicia en otra época no los exploraba, o no se exploraban por no existir procedimientos adecuados, por no existir medios técnicos. Yo creo que ha sido algo saludable. ¿Y usted considera que la opinión pública, la gente entendió, digamos, o sea, entendió el rol de la justicia en el caso Carmelita? ¿O considera de que aún no fue interpretado como debería serlo, digamos, ¿no? Porque en todo caso se están viendo cuestiones de derechos humanos, digamos, ¿no? Sí. No, yo creo que me parece que precisamente al tomar conocimiento público esto nos permitió a nosotros ser voceros. Hoy uno lo repite porque me parece que es una necesidad que esto quede claro también, ¿no es cierto? Uno no puede dominar la cabeza de todo el mundo, ¿no es cierto? Está en la cabeza de todo el mundo. Bueno, por allí habrá gente que lo entenderá de otra forma. Bueno, para los que no lo entiendan de otra forma, esto es la aclaración. El Ministerio Público Fiscal no está ni en contra de la Iglesia Católica, ni está en contra de una forma de mirar la religiosidad o mirar la fe, sino que simplemente advertimos algo irregular y ahí trabajamos, ¿no es cierto? En este caso por la noticia crimini que nos llega a través de un medio de prensa que realiza un periodismo importante de investigación. Doctor, una última y agradeciendo su tiempo de venirse hasta nuestro programa. El caso Reggiaro, el caso de Walter Martínez, ¿se puede decir de que en su historia de
de más de 25 años de carrera, ¿hay una especie de antes y después en torno a ese caso? Sí, yo te daría ese caso y el caso que usted fue el fiscal del juicio oral y público, el fiscal acusatorio. Sí. ¿No? Ese caso y el del municipio de Gualeguaychú. Fueron dos casos importantísimos, ambos con una importante cantidad de audiencias. Eso yo lo recuerdo, me acuerdo que terminamos en uno como casi las 5 de la mañana. Y el otro por la extensión en el tiempo y la complejidad de lo. Sí, lo que pasa, doctor, que irregularidades en un municipio puede haber miles en el país, pero yo creo que la causa Rellardo me parece que está dentro de las causas que van a quedar en la historia. Sí, yo creo que sí. Además, la desaparición del cuerpo no fue un dato menor. Todas sus particularidades. Digamos, sí. Además, hubo otra cuestión también importante, que fue precisamente una sucesión tan importante. Fíjate otro dato, que si bien no hace a los hechos que fueron imputados allí, el tema, por ejemplo, relativo, ¿no es cierto?, a la muerte previa de Rellardo, las circunstancias. Mira, yo me acuerdo algo que dijo Edelmiro Tomás Pauletti en su alegato. No sabemos quién hizo desaparecer el cuerpo, hasta hoy no se sabe, ¿no es cierto? Es decir, uno no puede aventurar ningún tipo de hipótesis, pero que fue una situación conmoviente en ese momento, sí, seguro, yo nunca había pasado por una situación así. Claro, de que llegaran y se encontraran el cuerpo. Exacto, un féretro vacío. Por suerte había muestras, se pudo llegar a hacer. ¿Y usted considera de que la justicia hizo todo lo que tenía que hacer con respecto a los principales imputados, o entiende que no se llegaron en algunas cuestiones que quizás podrían haber determinado una mayor dureza, digamos, en la condena? No, yo creo que para lo que fue el contexto y la jurisprudencia que venía manejándose del tribunal, fue altamente positivo, ¿no es cierto?, lo que a mí como parte acusadora, ¿no es cierto? Sí, por ejemplo, me queda el sabor amargo de no haber llegado a quien realizó la sustracción del cuerpo, ¿no es cierto? No haber podido avanzar más. Bueno, a veces vos viste cómo es esto, se dan elementos de juicio que uno puede trabajar cómodamente, otras veces más incómodamente, y otras veces uno no tiene nada, ¿no es cierto? Recordá, yo no sé si vos estuviste en el momento mismo de la apertura, o que había roturas que no eran recientes, es decir, claro, que ahí hubo una pelea nuestra contra el tiempo, claro, ¿no es cierto? Te diría como sabor amargo personal ese, ¿no es cierto? Pero lo demás en la condena en sí fue satisfactorio. Me parece que se hizo un lindo trabajo del Ministerio Público Fiscal, un buen trabajo, y bueno, esa sería mi opinión sobre el tema. Bien, doctor Dardo, gracias por la visita. No, por favor, Daniel, muchas gracias. Nos vamos a la pausa. Después, el intendente de la ciudad de Concepción del Uruguay, José Eduardo Laurito.